Hola, bienvenidos. Azquiuruquipanaya, Yatichiri, Cuyacas y Gilatas. Buenos días, licenciado, compañeras y compañeros. Y hoy te presento lo que es la Huila Masijagua, que es el árbol genealógico. ¿Y qué es genealogía? Es la ciencia que estudia la historia de la familia, descendientes o ascendencias. Y sí, podríamos decir que es una pareja recién casada, donde también se reflejan la historia de nuestros padres y de nuestras madres, donde estarán los familiares tanto de papá y mamá. Ah, caray, eso sí me interesa. Empecemos. Y este es el árbol genealógico donde te presento los miembros familiares. Y sí, ella es Carla. ¿Y cómo se dice yo? En Aymara se dice Naya. Al igual que otros niños, Carla igual tiene a su papá y a su mamá. ¿Y cómo se dice mamá en Aymara? Se dice Taika, al igual que papá, que se dice Auki. Y cuando papá y mamá forman una familia suelen tener hijos. ¿Y cómo se dice hermana en Aymara? Se dice Pucha y tu hermano se dice Yoka. Tu mamá también tiene papás, que sería la mamá de tu mamá y el papá de tu mamá. Tu papá igual tiene papás, el papá de tu papá y la mamá de tu papá, que serían tus abuelos y abuelas, tanto del lado materno y tanto del lado paterno. ¿Y cómo se dice abuelo en Aymara? Se dice Achachil y abuela sería Awicha. Tu mamá también puede tener hermanos, que serían tus tíos. ¿Y cómo se dice tío en Aymara? Se dice Chanata. Y tía se dice Chanatata. Tu papá también puede tener hermanos, que serían tus tíos. ¿Y cómo se dice tía en Aymara? Se dice Chanatata. Y tío se dice Chanata. Tus tíos también pueden tener hijos, que serían tus primos y tus primas. ¿Y cómo se dice primo en Aymara? Se dice Gila Suica. Y prima se dice Gila Suica. En ocasiones suelen incluir a las mascotas en el árbol genealógico, que sería un gato o un perro, que en Aymara se dice Pishi o Anu. Adiós, vaquero. ¡Ey, vos!